¿Qué tal, maestra? Muy buen día, espero se encuentre lo mejor. En este video, como segundo examen, le vamos a presentar lo que vimos en el tema 3, 4 y 5. El tema 3, que fue el escenario, en el 3.1 vimos el registro de la escena del crimen en el lugar de intervención. Tenemos como documentación que es el registro fidedigno de la condición que guarden lugares, personas, objetos, indicios o elementos materiales probatorios en el lugar de intervención. Como documentación escrita, vimos que es el registro a través del cual se establecen las generalidades del lugar, calle principal, fachada, número, dimensión, entradas, salidas, etc. Debemos de especificar el sitio exacto del suceso y los indicios localizados y ubicación, como la posición y orientación, a través de elementos deductivos, completos, cronológicos y específicos. Bien, la hoja de trabajo es el formato para documentar lo que viene siendo registrar o fijar de manera metódica y técnicamente lo inspeccionado en el lugar de intervención. Bien, en el 3.2 vimos la prueba en la escena del crimen. ¿Qué es prueba? Es acción de probar a alguien o algo para conocer sus cualidades, verificar su eficacia, saber cómo funciona o reacciona o qué resultado produce. Bien. Cosa material, hecha, suceso, razón o argumento con que se prueba o se intenta probar que algo es de una determinada manera y no de otra. Bien, el dato de prueba es cualquier objeto o marca, vestigio, agente químico, físico o biológico. Bien, también vemos lo que viene siendo el artículo 261, que es para datos y medios de prueba. Indicio tenemos que es huella o vestigio. Evidencia. Evidencia es un indicio que fue procesado y que tiene relación directa con el hecho que se investiga. Medio de prueba. En el artículo 6 vimos el principio de contradicción y en el artículo 9 vimos el principio de inmediación. Bien, también realizamos un cuadro comparativo donde incluimos la etapa de investigación, la etapa intermedia, que es el medio de prueba, y la prueba en el juicio oral. Bueno, en la etapa de investigación es donde se inicia la investigación, donde se inicia el archivo, el principio de oportunidad, salidas alternas. Ahí pues la audiencia, la presentación del detenido, la audiencia de control de detención, fragancia o caso urgente, en caso de que proceda, formulación de imputación y vinculación a proceso. En la etapa intermedia es el escrito de acusación, escrito de defensa, teoría del caso, audiencia intermedia y se admiten pruebas para el desahogo en la etapa del juicio. Y como etapa final, tenemos la audiencia de juicio oral, la apertura, el desahogo de pruebas, el cierre, la audiencia de individualización de las sanciones y reparación del daño. Bien. Un indicio que se puede convertir en evidencia puede ser el casquillo encontrado en el lugar de los hechos, pero sin tener el arma. Bien, también vimos lo que viene siendo la presentación de la prueba, que se habla en el artículo 265, en datos de prueba, medios de prueba y pruebas. Bien, el artículo dice que el órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a la prueba y explicará y justificará su valoración con base a la apariencia conjunta, integral y armónica en todos los elementos probatorios. También vimos los tipos de prueba en el nuevo sistema, la cual viene siendo la prueba pericial, la prueba testimonial, la prueba documental y material, entre otras. En el tema 4, que fue lo de indicios, como subtema 4.1, tenemos el cuidado y preservación de la evidencia. Bueno, el cuidado se refiere a la protección y evitar daños o alteración a lo que resguardamos. Bien. Preservar es perpetuar sus características a través del tiempo
que siga teniendo sus propias características en un determinado tiempo. Bien, en indicios. El cuidado es contener en un espacio para cuidarlo y para cuidar sus daños, traslado seguro con empaque adecuado y con cadena de custodia. Preservar es fijar, recolectar, etiquetar, embalar su empaque adecuado y sellado. El cuidado va a ser el sentido de evitar daños y la preservación para que sus características se perpetúen a través del tiempo. Ejemplos del cuidado de escenario es acordonar, custodiar el lugar, fijar fotográficamente y contener riesgos con personal adecuado. Por ejemplo, fincas a punto de colapsar, entre otras. Ejemplos de preservación del escenario es acordonar adecuadamente, observar, priorizar y las técnicas de fijación. Bueno, la finalidad del estudio es el esclarecimiento, recolección del hecho y auxilio de los órganos encargados de administrar justicia. En el subtema 4.2 es la búsqueda en el lugar de los hechos. La información previa, basada en entrevista, entorno social, familiar, laboral y posesiones. Tenemos la fotográfica, la de perfil genético, huellas dactilares, retrato hablado, vigilancia de la zona, medios de comunicación, informática forense. El equipo para la búsqueda puede ser equipo humano, peritos, policía investigador, MP y protección civil. Y equipo tecnológico tenemos como cámaras de vigilancia, drones o helicóptero. En antropológico, detector de metales y georradar. Búsqueda en exhumación. En la planeación, ubicar el lugar. Trabajo de campo es prospección del escenario. Trabajamos de campo dirigidos de la búsqueda de sitios de entierro. Ubicación y delimitaciones del área a excavar. Se establece el área de trabajo exclusivo para peritos, puesto de mando control. Excavación con técnicas arqueológicas bajo protocolo Minnesota. Y el registro y levantamiento, registro de las dimensiones y la excavación ubicado de huellas de indicio. Bien, los protocolos de actuación forense es el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas como viene siendo el AMBER, ALBA y Minnesota, y el protocolo para el tratamiento e identificación forense. Bien, en el subtema 4.3 tenemos los aspectos reconstructivos e identificativos. Los reconstructivos es marco pericial, reconstrucción craneofacial, entrevistas familiares, entorno social, fotos, dactiloscopía, redes sociales, informática forense, planimetría y realizar una reconstrucción de los hechos. En identificación de agentes vulnerables es señalar la acción material de los agentes, saber si un agente físico, químico, mecánico o biológico. Objetos dejados por el criminal. Cualquier objeto para cometer el hecho delictivo o dejado accidentalmente o intencionalmente viene siendo herramientas, identificaciones, guantes, ropa, cigarros, bebidas, alimentos, etc. Lo que vamos a identificar es la víctima, el victimario y el lugar de los hechos mediante los indicios determinables, indeterminables, asociativos o no asociativos. Bien, manchas de sangre. Se basan en un mecanismo de producción, los cuales pueden ser por huellas de mordida, huellas labiales, lofoscópicas, huellas de asiento, huellas totales del cuerpo, huellas paso pisadas, odontológicas, huellas de vehículos, huellas de herramientas, huellas de ropa, rasgadura, pedazos de tela o ropa alterada. Bien, técnicas reconstructivas. La dinámica se utiliza para reconstruir un hecho. ¿Cuál es la dinámica de los cuerpos involucrados para la reconstrucción de los hechos mediante complementarios de prueba? La reconstrucción de la conducta o hecho es un acto procesal, modo y circunstancia en que, atendiéndolo el contenido del expediente del proceso, ocurrió la conducta o hecho, motivo del procedimiento con el fin de contar con elementos para valorar
las declaraciones y los dictámenes de peritos. Significa que la conducta o hecho se producirá, es decir, se escenificarán, atendiendo para ello lo manifiesto por el ofendido, imputado, detenido, testigo y auxiliares. Bien, la balística forense se apoya en el dictamen de otras especialidades para llegar a una conclusión de la posible víctima-victimario. Bien, también como actividad nos dejó lo que viene siendo las causas de contaminación en el lugar, las cuales son permitidas y no permitidas. Una de las permitidas es la contención de riesgos por parte de Protección Civil, ya sea flamable o aceites. Otra es que haya algún atentado contra el personal o vis mayor, que la fuerza mayor. La no permitida viene siendo que ingrese persona externa a la investigación, no observara detalles y que ya teniendo acordonado ingrese persona externa. Causas de contaminación de indicios. Las permitidas es colocación de reactivos como hisopos al recolectar manchas, polvos para huellas o cualquier técnica de recolección. Cuando la condición climática no favorece y si hay peligro o amenaza se debe recolectar rápido. Y las no permitidas viene siendo no usar las debidas protecciones para que haya alteración, que se modifique el indicio por un mal embalaje o traslado y no observar dónde se encuentran y patear indicios. Bien. Para cuidar y preservar los indicios y el lugar de intervención, pues es señalándolos e identificándolos, teniendo un buen embalaje, no tocarlo con las manos. Acordonamiento, observando y teniendo buena custodia y no tocar ni alterar nada. Bien, como actividad 2 dejó identificar las disciplinas en materia identificativa y reconstructiva, las cuales vienen siendo dactiloscopía, fotografía forense, genética, odontología, balística, fotografía, tránsito terrestre, antropología y balística. Bien. Como tema 5 tenemos la fijación del lugar de los hechos. Subtema 5.1, tipos de fijación. Uno de ellos es la fotografía forense en el lugar de los hechos o hallazgo, que ahí vamos a utilizar el triángulo de exposición, al cual viene siendo ruido, movimiento y profundidad de campo. Tenemos como velocidad de obturación, entre más rápido va a entrar más luz, entre menos velocidad entra menos luz, la cual también interviene el ISO, el diafragma y la luz. Bueno, se inicia con la claqueta, donde se coloca el horario inicial y los datos de la diligencia en un plano de 90 grados, vista perpendicular al observador. Toma de fotografías panorámicas. La fotografía panorámica son las que permiten localizar el lugar de intervención como se encuentre. Bueno, en las fotos en el lugar de los hechos se inicia con la claqueta. En ella se coloca el horario inicial y los datos de la diligencia. Si estamos en el lugar abierto, debemos de tomar de dos puntos diferentes y después del escenario como tal. Bueno, también tenemos las tomas fotográficas de planos generales, que se concentran en mostrar los límites definidos de la escena, el acordonamiento, así como tal del lugar de intervención y cómo se encontró. Bueno, también se deberán de tomar las fotos antes de ingresar al lugar de intervención desde los 4 puntos cardenales, si las condiciones lo permiten, en donde se observen los acordonamientos. Bien, en relación a su entorno, con relación a los indicios, evidencias y o cadáver. Bueno, toma de fotografías de planos medios. Relación los indicios entre sí y el entorno o punto de amarre, punto donde se fijarán los indicios o evidencias, pudiendo incluir en este el parámetro de las heridas, donde se relaciona la herida con la parte del cuerpo. Esta deberá ser tomadas en un ángulo de 45 grados. Si existe cadáver en el lugar de intervención, debe ser el primero en fotografiarse y se deberá seguir la secuencia con relación a este. Bien, en caso en el que no exista cadáver, se verificará el indicio de mayor relevancia o por concentración
de indicios si se dará tomar la fotografía relacionado el indicio 1 con el indicio 2 y así secuencialmente. Bien. Toma de fotografías de primer plano. Las fotografías de primer plano ilustran el indicio, evidencia o herida en el particular, en lo cual se pueden observar los detalles, daños, rasgaduras, marcas de herramientas, heridas, entre otras. La fotografía se debe tomar a 90 grados y se tomará la fotografía de primer plano en lo particular a cada uno de los indicios, evidencias o heridas. Si existe cadáver en el lugar de intervención, se realiza la toma de primer plano. Bien, la toma de fotografías de primerísimos planos. En estas ilustran en gran detalle características de individualización del indicio o evidencia. Se ilustran las particularidades que detonan uso o desgaste. De ser necesario, estas pueden ser tomadas en las heridas si se requiere en lo particular una visión más detallada. Se deberá realizar en ángulo de 90 grados. El perito deberá aislar los indicios o evidencias para realizarle la toma fotográfica. Se tomará la fotografía de las características que presentan el indicio en caso de que lo requiera. Bien, acto seguido se tomará las fotografías de la sábana de indicios y la toma de fotografías sábana de pertenencias en un ángulo de 90 grados, al igual que las fotos de primeros planos en donde se observe la totalidad de los indicios o pertenencias. Bien, se tomará una fotografía de las áreas donde se localizaron los indicios y o cadáver una vez concluido el procedimiento y se finalizará la diligencia fotográfica con el cierre de claqueta. Esto es muy importante que tomemos una fotografía final de cómo quedó el lugar de los hechos después de haber recolectado y embalado todos los indicios, por si posterior a una persona ingresa y pone demás indicios o hace alguna alteración. Bien, descripción del escenario. Debemos de describir el área determinada a qué, el tipo de escenario, si es privado, cerrado, abierto o mixto. También debemos de poner el tipo de superficie, dimensión, características como color, cuántos pisos, sentidos de circulación y el acordonamiento. También tenemos que poner la visibilidad, las condiciones climáticas y temperatura, entre otros. Bien, en la descripción de los indicios debemos de poner la metodología y técnicas empleadas para la búsqueda, localización y fijación de los indicios. También tenemos de descripción del tipo, forma, material, color, modelo, tamaño, capacidad y leyendas que se aprecian y observaciones generales de usos y desgaste. Bien, en el subtema 5.3 del escenario tenemos los tipos de croquis del sitio, el cual es el croquis de localización. En este se ilustra la ubicación de un lugar con relación a su entorno, calles, edificios, cruces, avenidas, etc. En el croquis general ya se incluye la escena del hecho, como la ruta de acceso, puertas, ventanas, cuartos, calles, puntos de amarre, puntos de fijación del lugar. Y en el croquis a detalle, allá tenemos la ubicación exacta de los indicios y el escenario principal, así como la simbología de los indicios. Bien. Altimetría. La altimetría es la representación o proyección de diferencias de altura entre varios puntos del lugar. Es útil para ilustrar indicios hallados en superficies verticales o sobre un mueble. Bien. También tenemos los tipos de planimetría, las cuales viene siendo la planimetría simple, la simple con proyección, la de abatimiento por coordenadas, perspectiva y la de terreno circundante. Muy bien, maestra, esto es todo por mi parte. Mi nombre es Jorge Solís Leaños y espero se encuentre lo mejor. Gracias.